¿La enfermedad es una Matrix dentro de la Matrix? Es el tema que hoy vamos a abordar con nuestro siguiente invitado, Tito Figueroa, conferenciante y experto en cómo activar precisamente la autosanación. Es conocido como mentor en autosanación. Tito, bienvenido a Les Comunica. Gracias por estar aquí. Pues nada, yo nuevamente muy feliz de, se hace el tiempo corto, ¿no? Qué rápido se ve. Hace un mes estaba aquí y pasó Y ya súper estás aquí. rapidísimo. Estoy nuevamente con la misma ilusión de siempre, intentar ser un portavoz de información que pueda resultar de mucha utilidad para quienes se conecten y resuenen con esta información. ¿Por qué dices que la enfermedad es una Matrix dentro de la Matrix? Bueno, haciendo alegoría con la película, digamos que en la película se muestran una simulación, es como si parece muy real, pero realmente estamos viviendo toda una cantidad de circunstancias y acontecimientos a partir de nuestra percepción, y esa percepción también se ve de alguna forma distorsionada por nuestro sistema de creencias, no solamente por nuestros sentidos, sino por esas creencias que albergamos y que generan un contexto a todo aquello que está sucediendo, ¿no? Entonces, realmente si lo vemos desde una perspectiva científica es una matrix, porque aunque yo veo esta mesa sólida y la apariencia es sólida, en realidad Hmm. está conformada por átomos que son en más de un 99,9999999% espacio vacío. Entonces esto no es sólido, pero yo lo percibo así porque tengo un decodificador, que es mi cerebro, y además unos sentidos que generan una información que yo percibo de cierto modo. Es decir, yo percibo que aquí hay masa, que aquí hay materia. Pero decía Albert Einstein, la materia, la masa y la energía son dos aspectos de una misma cosa, porque al final todo es energía. Pero esta energía que está, digamos, multiplicada al cuadrado, a la velocidad de la luz en una constante, bueno, E es igual a mc al cuadrado, masa es igual a masa con una velocidad constante multiplicada a la velocidad de la luz, al cuadrado, perdón, al final es dos expresiones de una misma cosa, ¿verdad? Pero yo lo percibo como una realidad. Pues nuestras creencias también están dictaminando nuestras percepciones y pueden ser factores limitantes cuando estamos confrontando cierta situación que podría ser en el ámbito de la salud un desafío y podría estar dejándonos sin opciones porque estamos creyendo directamente lo que esa matrix nos está mostrando. Entonces, dentro de esta matrix que es compleja, que es toda esta existencialidad que tenemos y que cada uno tiene un rol y que cada uno tiene pues sus propios desafíos en múltiples facetas, la enfermedad viene a ser también una matrix porque viene condicionada por una cantidad de creencias que de alguna forma tienen un impacto epigenético, y ya lo vamos a hablar, que sostiene en nosotros esa enfermedad como tal. Fíjate, yo acabo de ver algo maravilloso aquí en Plató. Acabo de ver una persona que yo no conocía, pero entiendo que es tan buena en lo que hace que hay gente que ha venido de México, que hay gente que ha venido de Argentina. O sea, eso a mí me explica o me hace entender que esta persona lo que hace lo hace bien y ha generado resultados. Y a ti te está haciendo una corrección desde la energía. Eso no podría suceder desde una perspectiva materialista, mecanicista, cartesiana, no sería posible, No. porque ella tendría en todo caso que corregir físicamente cada una de tus vértebras y lo que sea que constituya una irregularidad. Sin embargo, ella lo hizo desde lo energético. ¿Tiene acaso eso algún tipo de lógica? Sí la tiene desde una perspectiva cuántica. Por ejemplo, la biología cuántica, que es un campo emergente serio dentro de la propia ciencia, ya viene desde hace un tiempo coqueteando con la idea, por ejemplo, a partir de la teoría de Penrose y Hameroff, que nuestra conciencia es cuántica, ¿no? Y esa conciencia es capaz de proyectarse a través de nuestro cuerpo físico. Yo te decía que el cerebro al final es un decodificador, pero ellos van más profundo. Ellos dicen que los microtúbulos, que son unas estructuras que están dentro de nuestras neuronas, en su citoesqueleto, ellos serían los conductores de esta conciencia que realmente tiene su esencia en lo cuántico y que a través de esa fenomenología neuronal puede manifestarse en medio de este avatar que al final también tiene una bioquímica y tiene un montón de factores que
permiten que esa conciencia transmita información en este mundo físico. ¿Por qué quiero llegar ahí? Porque si entendemos que tú estás formado por esos huesos, por ejemplo en el caso de la columna vertebral, que a su vez son producto de unos tejidos que están formados por células, que a su vez por moléculas, que a su vez por átomos, que a su vez por partículas subatómicas, y estas partículas subatómicas son la resultante de fluctuaciones cuánticas que colapsaron en algo concreto que es tu columna vertebral, ella está trabajando a un nivel profundo, es decir, ella desde su intención cuántica, que es lo que propone de alguna forma Hameroff y Penrose, desde su intención cuántica, que seguramente en ella es una creencia fuerte, poderosa, porque ya tiene años haciéndolo, hay una convicción allí, ella está colapsando dentro de una superposición cuántica, que significa que tenemos muchas posibilidades, muchas probabilidades, ella está colapsando una, está eligiendo una, y es la de procurar bienestar, una corrección, una modificación allí. Entonces, como al final, esto físico, esto que vemos físico, es una resultante de una interacción a nivel subatómico, de energía e información, ella con su intención selecciona una línea temporal en ti que sería tu bienestar, hace pues algunos movimientos que ella entenderá por qué, y de lograr corregir en lo energético con el tiempo suficiente, porque en lo cuántico, digamos, todo es ipso facto. La intención se colapsa de manera instantánea, pero luego para poder manifestarse en lo físico, como aquí sí hay espacio-tiempo, tarda un tiempo, no es tarda, inmediato. hay un retardo, hay un retraso, ¿verdad? Mientras se va Hay diferentes reorganizando. capas, diferentes Capas. Y mientras se va reorganizando todo, entonces finalmente cuando tú mañana la llames y le digas, mira, sí, me siento mejor, pues se entiende en teoría que, porque no hay otra explicación, no hay otra explicación a esto. Ella está haciendo una corrección en lo energético que al final es la esencia, la base fundamental de lo físico. Entonces, eso de alguna forma vino como anillo al dedo para poder entender que en virtud de nuestro sistema de creencias y de las distintas capas que podríamos ir hablando también de esta matrix, en este caso en el contexto de la enfermedad, pues podemos ir modificando. Háblanos, Tito, de esas capas, para ir entendiéndolo bien, porque al fin y al cabo, si esto lo entendemos bien, podemos llegar a la solución, que es la cura de la enfermedad, ¿no? Sí, digamos que dentro de las capas, incluso hay una que es superior a la resolución de esa enfermedad. Anda. Y que es sumamente interesante. Vamos a ir progresivamente, ¿no? Una primera capa, una capa más básica en cuanto a un desafío de salud que una persona pueda estar presentando, sería la sintomatología. ¿Sabes? Digamos la matrix de los síntomas, de los signos, de lo que la persona está experimentando. Digamos los criterios que esa persona empieza a adjudicarle a eso que está sintiendo, pero que todavía no tienen mucha más información, solamente su sintomatología. Esto puede, por ejemplo, involucrar dolor, malestar, incomodidades, etcétera, etcétera, ¿no? O alguna manifestación fisiológica o lo que sea. Esa sería la primera capa. Una segunda capa de esto vendría a ser ya directamente el diagnóstico médico. Fíjate, va a ser un nuevo esquema de creencias, porque el diagnóstico va a cifrar, de alguna manera, va a etiquetar una realidad. Eso podría ser ilusorio incluso porque ahí existiría un margen de error. No necesariamente un diagnóstico es 100% real, ¿no? Sino que puede haber un margen de error ahí. Entonces, una segunda capa sería ese diagnóstico médico y lo que va a suceder en ese mindset, en esa mentalidad de la persona, a partir del momento en que lo considera como una verdad, que lo asume como tal. Entonces ya tenemos una segunda capa. Ahora, nosotros somos multidimensionales, también tenemos, por ejemplo, el ámbito emocional, no solamente el ámbito intelectual. La capa anterior viene a tener una repercusión en lo intelectual, pero esta capa ya sería la capa emocional, la respuesta emocional ante esa etiqueta, ante ese diagnóstico que pudo haber sido, por decir algo, lupus, que pudo haber sido una enfermedad crónica, degenerativa o lo que sea, o un cáncer incluso, ¿no? Entonces ya tenemos una nueva capa de la Matrix que también está estructurada por una serie de percepciones. ¿Okay? La persona está sintiendo miedo, está sintiendo pavor ante ese escenario tan sombrío, está de pronto pues
tomando ciertas determinaciones en función a lo que el médico ha dicho y que ha creado esta nueva capa de la Matrix. Ahora, la cuarta capa sería cómo estructura esta persona a partir de lo intelectual, que es una capa anterior, y de lo emocional, cómo estructura su sistema de creencias en virtud de esa enfermedad, de ese diagnóstico, ¿no? De esa condición. Porque aquí vienen, por ejemplo, las variables de mi condición es incurable, ¿no? Una persona, por ejemplo, que le dijeron que tiene diabetes, cree que es incurable, ya se convenció de eso. O tiene fibromialgia, por ejemplo. O fibromialgia es incurable, ya la persona incurable. se lo creyó, está inmersa en una matrix, porque los casos que conocemos personas que han superado fibromialgia, han desafiado esa capa de la matrix. Sí. Por lo menos en esta condición que llamamos fibromialgia, que muchos médicos no terminan de entender exactamente qué es, ¿no? Pero que es una etiqueta y que tiene un peso específico. La persona, en función a ir desafiando, que no estoy diciendo que no le crea al médico, no estoy diciendo que no le haga caso al médico, siempre hago la aclaratoria, hay que ir de la mano del médico, del especialista, seguir sus indicaciones y sus recomendaciones. Pero es cierto que según tu sistema de creencias, lo que te dicen puede sonar a sentencia, tu inconsciente, lo que sea, lo recibe como una sentencia. A condena, ¿no? Incluso. Una condena. Una condena, ¿no? Por eso es que esto va por capas. Entonces, en esa cuarta capa, por decirlo así, la persona, según su sistema de creencias, estaría pues o condenándose o recibiendo y asumiendo una sentencia, o quizás, si esa persona empieza a intentar desmantelar esa matrix, se iría a otras capas. Luego, como esto es una co-creación al final, no es solamente lo que pueda pensar o lo que pueda sentir, o el sistema de creencias de la propia persona, afectada en este caso por este desafío de salud, sino que también hay una capa más, y es el paradigma médico. El paradigma que se supone que tiene evidencia científica, lo que el médico pretende hacer, porque dentro de su buena intención y dentro de su formación profesional considera que eso es el único camino o la única solución o el único tratamiento, la única forma de abordar esa enfermedad. Eso es una nueva capa que va ahora a integrarse, a mezclarse con las capas anteriores de esta persona, ¿no? Fíjate lo interesante de esto. Aquí también, en virtud de la resultante de todo este proceso complejo, pues la persona puede tomar decisiones, por ejemplo, una segunda opinión, una tercera opinión, o se queda ya con su especialista, con lo que propuso, que le está añadiendo una nueva capa a su estructura perceptual de la realidad, y se queda allí. Pero si la persona comienza a desafiar, no a no hacerle caso al doctor, no estoy diciendo eso, sino a buscar, por ejemplo, implicarse, claro, a tomar un papel protagónico, a entender, ser responsable de su salud. Ser responsable, a entender que, oye, yo podría tener algún tipo de impacto sobre mi salud, bien sea corrigiendo hábitos alimenticios, corrigiendo otros hábitos que podrían ser de carácter emocional, que sabemos que tiene un impacto enorme en nuestra salud. Es decir, si sigue escudriñando, desafiando un poco esa capa y se mete más profundo, entraría en la siguiente capa, que es, digamos, esa respuesta epigenética. O sea, ya sabemos por la propia ciencia, por este campo emergente de la medicina, de la biología y de la genética que llamamos epigenética, que hay factores con los cuales interactúa el propio ADN, que son las señales epigenéticas. Significa que priman por encima de la propia genética. O sea, tienen un impacto en la expresión de los genes. Según la expresión de los genes, se pueden silenciar algunos genes que serían convenientes, o se pueden, por ejemplo, activar unos genes que serían inconvenientes, o viceversa. De acuerdo a la metilación, de acuerdo a la modificación de histonas, etcétera, se podrían silenciar genes que serían necesarios para un proceso de autorregulación, o se podrían activar genes que heredaron una información de una enfermedad de una generación anterior. Es decir, cuando la persona empieza a tomar en cuenta que hay una capa epigenética, que también mis pensamientos, mi alimentación, mis emociones, mi intención, mi esquema mental y un montón de factores también tiene una incidencia sobre mi expresión genética, estaría entrando en una capa un poco más profunda y comenzando a desmantelar lo que en las capas anteriores mantenía a ese ser oprimido y atrapado, si te das cuenta. Todas las opciones anteriores, la persona estaba a expensas de. Ahora en esta capa
que empieza a profundizar este tema y a saber que, como decías tú, tiene también responsabilidad y tiene un papel protagónico en la propia respuesta epigenética de su cuerpo, que puede derivarse en una expresión de genes que podrían resultar convenientes de autorregulación, de autorreparación. Ya esto es un nivel que no solamente desafía el status quo, sino que además podría empezar a construir energéticamente en esos patrones de energía e información que actúan a nivel subatómico una nueva realidad. Entonces aquí pasaría a una nueva capa, y es la capa de la conexión mente-cuerpo, o sea, empezar a entender que a partir de esa intención, que en el caso, por ejemplo, de Hameroff, que te lo mencionaba, en el caso de Penrose, la intención cuántica colapsaría esa función de onda en parte de algo concreto, por ejemplo, una corrección, una modificación a nivel genético, algo que ayude a promover esa autocorrección, esa autosanación. Allí ya estaría entrando en una nueva capa que la llevaría a una octava capa, que sería la creación cuántica de la realidad biológica. Es lo que yo acabo de ver. Si a ti te funciona eso que te hizo esta chica aquí, Sí, que sí, hizo no. El desde dolor lo se me ha ido, ¿eh? energético, El dolor entonces se me ha ido. acaba de generarse una creación cuántica de una nueva realidad biológica, porque tú decías que tenías ¿cuántos días con ese dolor? Pues llevaba ya unas 3 semanas, Tito. Tenías 3 semanas con 3 el dolor, semanas. ya no lo tienes. Aquí hubo una intención cuántica que logró abrirse paso, colapsar de esa superposición cuántica que estamos hablando de muchas probabilidades, colapsó una sola, que era tu bienestar, y eso se acaba de manifestar en lo denso, en lo físico. Se reorganizó, hubo algunos cambios ahí fisiológicos, quién sabe, a nivel del sistema nervioso, bioquímico, lo que sea, y ahora sientes bienestar, se acaba de colapsar. Esta es una capa aún mayor, que sería esa de la creación cuántica de una nueva realidad biológica, la autocuración, la reparación o lo que sea, o incluso la curación a otros, porque al final la misma biología cuántica también se ampara en el entrelazamiento cuántico, así que todo al final está interconectado, ¿verdad? Y la última de las capas, para dejarlo hasta aquí, no seguir densificando el tema, sería, adivina qué, la renovación, la transformación, ese proceso mediante el cual entiendes que al final esa adversidad que se llamaba enfermedad era un llamado de la propia existencia para que te transformaras, para que te renovaras, para que descubrieras incluso un potencial inherente que estaba en ti, y es nada más y nada menos que esa condición de ser observador, de transformar tu realidad a partir de desmantelar esa matrix que estaba inmersa en distintas capas y finalmente pues lograr esa curación, pero con un sentido de trascendencia. Es decir, ahora soy una persona distinta, porque si tú te curas, Alex, de una dolencia, pero no hubo una transformación en ti, si tú ahora no eres una mejor versión, si tú en ningún momento te involucraste, no descubriste tu potencial, tu poder, etcétera, pues de pronto la enfermedad, bueno, qué bueno que se te quitó, qué bueno que lo curaste, lo superaste, pero no hubo una transformación, con lo cual como que no valió tanto el esfuerzo o la pena haberlo padecido. En cambio, si a partir de esa enfermedad hubo un antes y un después en tu vida, Alex, tú dirás, como lo dice por ejemplo Anita Morjani, si yo volviera a nacer me gustaría tener el mismo cáncer y la misma situación, porque esto me transformó y me llevó a entender lo que hoy entiendo, ¿entiendes? Entonces esa sería una capa aún más, un sentido trascendente de la comprensión de esa enfermedad. Trabajando entonces, Tito, en todas estas capas, ¿podemos decir o asegurar que cualquier enfermedad tiene cura? Si nos vamos a una perspectiva que en este momento, a partir de la propia biología cuántica, se encuentra en el ámbito especulativo, pero con distintos postulados y principios que sugieren que esa posibilidad es real, sí, por supuesto, estaríamos hablando de corregir en la sustancia raíz, que al final es la responsable de todo lo que luego se conforma en esto que llamamos físico, ¿no? Entonces, desde esa premisa, sí, todo esto es muy hipotético todavía a partir de la ciencia que la está explorando, pero créeme que si la ciencia ha venido investigando a partir de la biología cuántica esta fenomenología que se integra desde lo cuántico a lo físico,
Te doy un ejemplo, la fotosíntesis, hoy en día se sabe que esa integración de energía se logra tan eficientemente gracias a que es una fenomenología cuántica. El propio sentido del olfato, o sea, la única forma que hasta ahora se ha podido entender hipotéticamente que seamos capaces de diferenciar moléculas y sentir ciertos olores por la identificación de estas moléculas es a partir de una comprensión cuántica. Entonces, la biología cuántica está dando grandes pasos en este sentido. De ahí se explica, por ejemplo, el caso de remisiones espontáneas de la enfermedad, que la ciencia nos explica. No las niega, porque ahí están, no pueden negar algo que se produce, pero siempre dicen que es casualidad. Bueno, pues ya sabéis que la vida nada es casual, hay que aprender cómo funciona este mecanismo de autosanación que nuestro cuerpo tiene de manera natural. Y para eso Tito, ya sabéis que está todas las semanas, todos los meses con nosotros, haciendo programas monográficos, esta serie monográfica dedicada a la autosanación para que entendáis cómo funciona vuestro cuerpo, hasta qué punto podéis realmente no solo entender la enfermedad, que eso es importante, el mensaje de la enfermedad, sino también llegar a la sanación de esa enfermedad, a la curación de esa enfermedad. Os acabo de compartir un enlace ahora mismo en el chat. Este enlace es la versión gratis del curso de Tito Figueroa del máster en coeficiencia consciencial. La gente que entre en este enlace, Tito, ¿qué es lo que van a encontrar? Sí, aquí van a encontrar un curso introductorio, una versión, digamos, bien friendly con las personas, como para adentrarse en estos conocimientos y poder evaluar si realmente resuenan o no con esta información, porque esta es una condición importante, la resonancia, ¿no? Si no, no va a resultar agradable. Sí, Nahuel, perdona, ¿puedes enfocar a... Gracias. Sí, Tito. Sí, eso. Van a encontrar como una primera toma de contacto con esta información y poder evaluar si les resuena o no, pero ahí hay información bien interesante en ese curso introductorio. Luego, si deciden ir a por más, podrían estudiar ya la metodología completa, que es un diplomado que se llama Coeficiencia Inmunológica. Para este diplomado, por ejemplo, hay que tener nociones de medicina previas, ¿se puede aprender desde cero? No, por supuesto que no. Lo que se requiere es que la persona pues tenga el deseo genuino de profundizar en estos temas y que, como decía hace un ratito, pues que sienta resonancia con esta, que dé cabida a la posibilidad de que el cuerpo que ha sido creado a partir de una inteligencia infinita que supo orquestar toda esta maravilla, pues tiene también el potencial de repararse, que es más fácil, reparar un hígado o crearlo desde cero. Es más fácil repararlo, porque crearlo desde cero es más difícil. El cuerpo ya hizo lo difícil, o la inteligencia ya hizo lo difícil, que es crear toda esta maravilla que ya per se es un milagro. Ahora, repararlo no debe ser tan complicado, pero para eso tienen que cumplirse ciertas condiciones. Tito, por todos los casos que tú mismo has tratado en consulta, por todos los alumnos que tienes en coeficiencia inmunológica, todo es reparable, todo es reciclable, todo es recuperable. Cada caso en concreto es complejo porque una de las condiciones que de alguna forma debe cumplir la persona para que se pueda dar un resultado favorable es ir desmantelando estas distintas capas, ¿no? Hoy que traje esto como metáfora, pero ir desmantelando. ¿Qué pasa? Que muchas personas, de acuerdo al contexto, de acuerdo a su sintomatología, de acuerdo a su situación, están todavía muy clavadas en ciertas capas y les cuesta salir de allí. Les cuesta porque, claro, el mismo síntoma le genera muchísimo dolor, sus propias creencias. Hay gente que se resiste a entender que el cuerpo sí tiene un potencial curativo, que el cuerpo sí tiene un potencial inherente que permita la autorregulación. Entonces, mientras ese sistema de creencias no se modifique, va a ser más difícil. Ahora, si las condiciones se dan, por lo menos, hablando igual en términos cuánticos, el número de probabilidades de que la persona tenga un resultado favorable es infinitamente mayor. Bueno, ahí están los casos que además así lo atestiguan. Tenéis, si queréis, podéis entrar en ese enlace que os acabo de compartir en el chat para tener la versión gratuita de el diplomado en coeficiencia inmunológica y obviamente si os interesa, os atrapa, queréis saber más, luego podéis hacer el diplomado
con el propio Tito Figueroa. ¿Por qué? Porque la salud, lo sabéis, es un tema complejo la salud y no podemos simplificar ni tampoco aceptar a veces un diagnóstico como sentencia, como condena, y ahí nos quedamos. Tienes que ser responsable de tu propio cuerpo, y esto lo decía Tito. O sea, esto no es estar en contra de los médicos o de decir a la gente, no hagas caso a los médicos. No, lo que estamos diciendo es que tenéis que ser responsables de vuestra salud y saber los diferentes factores que actúan en nuestra salud, y esto que acaba de explicar muy bien Tito, que son las diferentes capas de la enfermedad, la matrix de la enfermedad. Y os podéis salir de ahí, os podéis salir de la matrix. Simplemente es entender cómo funcionan todas estas capas. ¿Para qué? Para activar los mecanismos de autosanación naturales que ya integra nuestro cuerpo de fábrica. Tito, te agradezco mucho que hayas venido aquí a Descomunica. No sé si alguien del público le quiere hacer alguna pregunta a Tito como mentor en autosanación. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien le quiere preguntar algo? Sí. ¿Sí? Ya contactarás con él. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Sí? Tiene capas, tiene muchas capas. Aquí es importante entender la premisa que todo es energía. Entonces, ahora sí lo voy a decir bien porque la verdad es que me enredé al principio. E es igual a masa multiplicada por la constante de la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Esto significa, de una forma mucho más fácil de comprender, que tanto energía como masa o como masa y energía son dos aspectos de una misma cosa. Por lo tanto, tu cuerpo es, antes que físico, es energía. Y eso fue lo que nos demostró esta persona aquí, que estaba corrigiendo en lo energético, y esa alteración en lo energético en teoría se reorganiza para que luego se manifieste de cierto modo en lo físico. El elemento tiempo en lo físico puede ser tardío, porque en el mundo tridimensional hay ciertas leyes que no están en la dimensión cuántica, pero mientras haya una constante, mientras haya una certeza, una convicción sostenida con una respuesta bioquímica, con una convicción como tal en el tiempo, pues ese colapso de función de onda en partícula que se mantiene va a tener una derivación bioquímica, epigenética, que por ende va a afectar, en este caso positivamente, a la expresión de los genes, y finalmente estos genes podrían poner en marcha procesos de autorregulación. Bueno, el caso de Tito, él habla, es decir, su caso habla por sí mismo. ¿En qué sentido? Tú, Tito, si vemos fotografías tuyas antiguas, de hace tiempo, vamos, estás mucho más joven ahora. O sea, tú has recuperado tu cuerpo y tu salud. Un poco. Te has reciclado. Y yo, de hecho, cada vez lo veo más joven. Sí, es como Benjamin Button, la película de Benjamin Button. Un día aparecerá Tito aquí con un chupete. Directamente, porque se está eso significa que también en mi cerebro se habrá hecho más pequeño. Pero no, sí, todo tiene un impacto. El cuerpo está interconectado en todas sus dimensiones, y eso es algo que, por fortuna, cada vez la ciencia convencional está abrazando más. Sí. Porque hasta hace muy poco se burlaban de eso y el cuerpo estaba como diseccionado y el especialista de una cosa no tenía que ver con la otra. Hoy en día se sabe, por ejemplo, que una depresión podría tener una relación con la parte intestinal, por ejemplo, ¿no? O con una intoxicación en el hígado a partir de la cantidad de mercurio que está desprendiendo una amalgama. Entonces, evidentemente que el psiquiatra no lo iba a poder resolver porque no tiene competencia en la parte intestinal, pero sí podría derivarlo porque está entendiendo que él está atendiendo la consecuencia y probablemente el otro especialista podría estar atendiendo la causa, ¿no? Entonces, esa integración es digno de felicitar a nuestra ciencia, que se está abriendo cada vez más. Si queréis seguir a Tito en redes sociales, Tito Figueroa Oficial, y también en su página web, titofigueroa.com. Tito, muchas gracias por estar aquí. Feliz Un aplauso para Tito, gracias. Hagan bulla, hagan bulla.